¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud, saludable. Vamos a desarrollar un tema que, como cuando tocamos la tuberculosis, parece que fuera de otra época, que no está presente en el mundo, que no pasó acá en Argentina, que tuvo mucho trabajo y que tuvo desarrollo en el mundo y que a partir de la vacunación vino la solución al problema, pero todavía está presente entre nosotros y hay que seguir trabajando. Se erradicó, hubo algunos brotes, se aprendió de esta enfermedad, que es la poliomielitis. Para eso vamos a tocar el tema con la doctora Andrea Guerrero, que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque parte de lo que se aprendió con este tema, con esta enfermedad, fue el trabajo respiratorio, más allá de todas las complicaciones que tenía la enfermedad. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, gracias por el espacio. Muy bien. ¿Qué es la poliomielitis? Bueno, la poliomielitis, como que hace mucho que no hablamos de ella, Así es. a Dios gracias y al esfuerzo de mucha gente, porque realmente en la Argentina hace mucho que no tenemos casos de polio, pero sigue siendo una enfermedad que está presente en el mundo y el 24 de este mes de octubre es el Día Internacional de la Polio, que de alguna manera es poner en la agenda de las personas, de los estados, este tema para no olvidarlo y para seguir trabajando y tratar de erradicar esta enfermedad definitivamente del planeta. Vos sabés que tenemos erradicada viruela del planeta hace mucho tiempo y el nuevo objetivo de la comunidad científica y de muchas organizaciones del medio es eliminar esta enfermedad que es la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que es causada por un virus que se llama virus de la polio, de los cuales hay algunas variedades, pero básicamente es una enfermedad que se transmite de persona a persona. No hay vectores, no hay mosquitos, no hay vinchucas, no hay animales intervinientes. Es una enfermedad exclusivamente del ser humano. Ninguna otra especie la tiene. Y la única forma de que un individuo adquiera poliomielitis es de un individuo que tiene los virus en su organismo, o sea que es exclusivamente humana y el contacto es muy fácil porque es a través de las manos contaminadas con materia fecal contaminada, por eso se llama transmisión fecal oral. De manera tal que si yo estuviera enferma de esto y eliminara virus por mi materia fecal, cosas simples como la higiene, a veces la manipulación de un utensilio, le paso a alguien esto a otro, pues ese otro así se contagia. Es muy fácil de contagiarlo. Y fue una enfermedad, y lo sigue siendo, devastadora porque si bien en una gran proporción de pacientes pasa inadvertida, a los que les toca la enfermedad tienen graves secuelas neurológicas o la muerte, por algo que es absolutamente prevenible y evitable. Entonces, realmente es una enfermedad que quisiéramos no tenerla nunca más, ni tener ningún niño más en el mundo con esta enfermedad. Y digo niño porque se llama también parálisis infantil, se llama así también. Bien, esto de la parálisis, ¿por qué? ¿Qué es lo que afecta? Vos me decís, se contagia. Un individuo se contagió y ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se transmite al que le toca que esta enfermedad se exprese con toda su sintomatología? ¿Qué es lo que le pasa? Cuando la persona adquiere este virus, el virus se empieza a multiplicar dentro del intestino de las personas. Allí se empieza a replicar en primera instancia, pero después rápidamente gana la circulación sanguínea a través de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y tiene un tejido que es el tejido que tiene más afinidad por este virus, que es el tejido del sistema nervioso. Sobre todo de las áreas motoras, o sea, de las estructuras de nuestro sistema nervioso que controlan el movimiento. Y están localizadas en distintas áreas, están en el cerebro, en el cerebelo, en la médula espinal. Y el poliovirus se inserta allí en esas partes específicas del sistema nervioso y las mata a las células, mata a las neuronas. Al matarlas, la función que ellas cumplían,
que es la de mandar el estímulo para que mueva usted la mano o pueda usted mover las piernas, desaparece. Y entonces la persona tiene parálisis. Esos músculos ya no se mueven más. Lamentablemente, esta parálisis, como su nombre lo indica, tiene mucha preferencia por los niñitos, particularmente entre 5, 10 años y más chiquitos también. Entonces teníamos, en alguna época de nuestra historia, miles y miles de niños con parálisis. Y la parálisis era de grado variable. Lo sigue siendo. Sabes que tenemos países que tienen mucha polio. La parálisis es muy variable. Podía tomar un solo brazo o una pierna, las dos piernas, los dos brazos, el aparato respiratorio, los músculos del aparato respiratorio. Entonces realmente muchísima discapacidad. Discapacidad que podía ser incluso la muerte por la parálisis respiratoria. Claro. Eso es una enfermedad sumamente grave. Bien, acá en Argentina estuvo la epidemia como cuando se diseminó, y bueno, y acá entra el trabajo del tema de la vacunación, la importancia de la vacunación, está dentro del esquema, la importancia de cumplir con ese esquema y la importancia de no hacer oídos a impresentables que son médicos y que están en algún momento, por ahí se los escucha, aparecen de vez en cuando diciendo que la vacunación, como esto para otros, no es suficiente, que con la vida natural alcanza, y me gustaría que comentaras en este punto. Mira, la polio, mira, es tan vieja en el mundo que hay pinturas y frisos en las paredes de la época de egipcio, de la época de los egipcios. Ya hay figuras que mostraban lo que eran los miembros inferiores, las piernas atróficas por polio. Mira si será vieja la polio en el mundo. Y estamos en ¿qué año? Dios mío, siglo XXI, 2016, tratando de terminar con esta enfermedad y que ningún niño más quede paralizado o ningún adulto sea un secuelar de polio nunca más en la vida. Ya que realmente estamos hablando de un emprendimiento de la humanidad, de un salto cualitativo de la humanidad muy importante. Yo creo que es invaluable. Para ponerlo en números, mira, te voy a contar, ahí, por ahí vi un número, estamos hablando de casos como 21.269 casos en una de las primeras epidemias en Estados Unidos. Te quiero decir que esta enfermedad no respetó fronteras. Así es. Estados Unidos, Argentina, Europa, nadie zafó de poliovirus, nadie. Arrasó ciudades enteras. Hasta personajes muy conocidos del mundo de la política fueron comprometidos por esta enfermedad, y vos sabés bien de quién hablo, un presidente americano, Roosevelt. Pasó toda su presidencia ocultando su enfermedad para que nadie la viera, entre valvas ortopédicas que le permitían pararse, y nadie se enteró hasta mucho tiempo después. Sí. No respeta condición social, no respeta fronteras, no respeta condición educativa. Todos estamos, de alguna manera, posibilitados de tener esta enfermedad. Y lo único que cambió la historia en el mundo de este desastre fue un individuo que dio un salto. En realidad fueron muchos. Vos sabés que el descubrimiento de algo en realidad es una concatenación de personas que trabajan en la más total ignorancia para el resto de nosotros en cosas que llevan un descubrimiento al otro. Se hizo primero la descripción de la enfermedad, después se conoció el virus, hasta que llegó el doctor Salk y fabricó la primera vacuna, que era una vacuna inyectable, y posteriormente vino el doctor Sabin. Te estoy hablando que la primera epidemia de polio fue algo así como en 1840, y las vacunas aparecieron como en el 1960, 100 años más tarde de enfermedad aparecieron recién las vacunas. Y como al pobre doctor Sabin nadie le creía, vacunó en televisión y en público a sus propias hijas para que la gente entendiera la magnitud de lo que estaba pasando. De ese número que te mostré de 21.000 casos en una de las epidemias de Estados Unidos, ese mismo lugar bajó a cero. Cero. De 21.000 niños enfermos, cero. Y digo 21.000 porque si el grueso son asintomáticos, más del 80%, claro, había
un montón más de personas con polio que pasaron, gracias a Dios, sin mayores problemas. Estamos hablando de niños que están tirados en camas con valvas ortopédicas para que los miembros atróficos no se desconfiguren y el día de mañana poder tener la oportunidad de hacer rehabilitación y fisiatría, que fue lo único que llevó adelante. Fue un cambio enorme en fisioterapia esto. Realmente, si algo tenemos que aprender de estos desastres que flagelan a la humanidad, es poder aprender algo. Una enfermera, la hermana Kenny, fue una de las pioneras en establecer la importancia de la fisioterapia y la fisioterapia de un salto cualitativo. Niños que tenían que tener valvas para que las piernas quedaran en posición anatómica para después poder rehabilitarlos durante muchos meses en sus camas. Y a aquellos que no podían respirar había que meterlos en un aparato que se llamaba, lo vas a ver en imágenes seguramente, el Iron Lung o pulmón de acero. Era como una especie de cápsula de metal donde se metía el paciente, solamente la cabeza quedaba afuera y el aparato a través del vacío expandía los pulmones para que el paciente no muriera asfixiado. Y no es que había una cama de estos, eran pabellones de estas camas con pacientes, médicos y enfermeros 24 horas al día para que no murieran. A veces los ponían diríamos, como camas empotradas en la pared y las cabecitas que asomaban una abajo de la otra empotrada en la pared, solo las cabecitas de niños. No podemos ignorar el sufrimiento de toda esta gente y decir que el descubrimiento que hizo el doctor Salk y el doctor Sabin fueron verso. Cambiaron la historia de la humanidad. Hay 3 países en el mundo nada más hoy que tienen polio, 3 de todo el planeta, Pakistán, Afganistán y creo que algo de Nigeria. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar con la vacuna, porque están en guerra. Quiero que quedemos ahí, vamos a ir a unos segunditos de la propaganda y después completaremos todo esto y otras cosas con respecto a la enfermedad para que usted aprenda y sepa dónde estamos. Vamos a la pausa y continuamos en un ratito. Onassis Peña y los fulanos presentan el Carabajalazo en San Luis. La peña más grande de San Luis cierra el año a pura samba y chacarera con la familia legendaria del folclore argentino, los Carabajal en San Luis, junto a los más grandes artistas puntanos. Una peña sin precedentes. Sábado 12 de noviembre a las 22 horas. No te quedes afuera. Anticipada 180 pesos en la tienda Perfumería Los Álamos y Kevingston. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Señor abonado, su canal de cables Megacable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. Muy bien, continuamos con el programa y con este tema realmente muy interesante como es la enfermedad de la polio. Habíamos quedado en que en el mundo todavía existe, en lugares que realmente se caracterizan porque hay pobreza en serio en este aspecto, aunque la enfermedad no respeta estas cuestiones, pero en esos países en donde están, que los nombraste,
¿Y qué pasó? ¿Cuál es la causa por la cual están? Parecía que desaparecía, pero ¿qué pasó? ¿Y cuáles son las perspectivas para que la gente sepa? Bueno, en realidad hay un esfuerzo de distintos grupos internacionales tratando de erradicar la polio. Básicamente la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Fundación Bill Gates, el CDC, por supuesto, y un lugar al cual me enorgullezco de pertenecer, que es Rotary Internacional. Todas estas instituciones vienen trabajando juntas desde hace muchos años en campañas extensas de vacunación en todo el mundo y de vigilancia epidemiológica para tratar de terminar y de decretar por primera vez en la historia de la humanidad la libertad de polio. Pero hay algunas cosas que se vuelven difíciles que tienen que ver con la situación geopolítica del planeta y no podemos ser ajenos a esto porque es un limitante y hay que reconocerlo, que ha sido realmente un obstáculo importante para terminar con la polio. Digo, no tenemos Argentina está libre de polio, América está libre de polio, Europa está libre de polio, gran parte de casi todo el continente africano está libre de polio. Nos quedan estos países que te nombré, Pakistán, Afganistán. El problema es que esta gente tiene un severo problema interno de guerras que bueno, son de dominio público y generan la migración de las personas. Entonces, vos fíjate que una campaña de vacunación es voy casa por casa y voy vacunando. Acá es muy difícil ir casa por casa, primero porque está todo destruido, segundo porque la gente abandonó sus hogares, no tiene censos y eventualmente la gente trata de escapar de la guerra y de migrar como pueden. Vos los has visto en televisión, en balsas, en condiciones muy precarias, tratando de encontrar un espacio libre de violencia para poder seguir viviendo y para generar el desarrollo de sus familias. Y hemos visto imágenes dramáticas en televisión y polio no está exento de esto porque es muy difícil llegar a estas personas con un esquema de vacunación cuando ni siquiera saben dónde van a dormir o qué van a comer o si van a vivir. Entonces realmente se pone un obstáculo importante. Además hubo un error grave de algunas autoridades americanas cuando utilizaron a los vacunadores como espionaje de Bin Laden. Acordate que fue muy rimbombante esto y que permitió de hecho ubicarlo y terminar con este individuo. Pero ¿a qué precio? Al precio de que usaron a los vacunadores, no a los vacunadores, simularon vacunadores, espías, como vacunadores que eran bien recibidos porque eran personas neutras, porque íbamos en una misión de paz y entonces lo que tuvimos fue un desastre porque muchos vacunadores fueron muertos pensando que eran espías del sistema americano contra la guerrilla. Así que eso también retrasó muchísimo y el programa que todas estas instituciones que tenemos que se llama En Polio Now, como lo ves atrás en el banner, terminemos con la polio ahora, se vio dilatado y ahora realmente estamos programando, se proyecta en el mundo la posibilidad de terminar con la polio para el 2019. Estábamos a esto de terminar con la polio y tuvimos que dar un paso atrás, pero seguimos a esto de terminar con la polio y se proyecta, si las cosas se permiten, para el 2019. Onassis Peña y los fulanos presentan el Carabajalazo en San Luis. La peña más grande de San Luis cierra el año a pura samba y chacarera con la familia legendaria del folclore argentino, los Carabajal en San Luis, junto a los más grandes artistas puntanos. Una peña sin precedentes. Sábado 12 de noviembre a las 22 horas. No te quedes afuera. Anticipada 180 pesos en la tienda Perfumería Los Álamos y Kevingston. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular.
Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, picoflujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Señor abonado, su canal de cables Megacable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. Muy bien, vamos con la última parte del programa y como mensaje final importante me gustaría que hablaras de insistir con la vacunación. Ha cambiado la forma de vacunación en este año y me gustaría que comentaras eso insistiendo en que la vacunación es la solución al problema. Bueno, veamos. Las vacunas tradicionales que conoces no han cambiado, salvo en algunas cuestiones técnicas que no tienen mucho objeto a discutir, y siguen siendo la vacuna Salk y la vacuna Sabin. La vacuna que fabricó el doctor Salk es una vacuna que se coloca inyectable y tiene todos los virus de polio muertos, que son suficientes, aún estando muertos, para producir defensas en el cuerpo de la persona que se coloca y eventualmente inmunizarlo a ese solo individuo contra polio. La vacuna del doctor Sabin es una vacuna oral, también contiene todos los virus polio, pero no están muertos, están inactivados, como disminuidos en su potencia, para que me entiendas. Esto significa que cuando una persona es vacunada con esta vacuna, se produce como una pequeña infección dentro de su organismo autolimitada que no produce la enfermedad, pero que le alcanza para producir inmunidad. Como produce esta pequeña como infección localizada, hay excreción de virus de la persona que se vacuna. Y esta excreción de virus permite que tomen contacto con este virus atenuado muchas otras que están alrededor. Eso se llama efecto de rebaño. Entonces, con uno vacunado, tenés 15 vacunados. En cambio, con la otra es 1 a 1. El rendimiento es menor. Es cierto que las cuestiones no son perfectas y que un vacunado de cada 2.200.000 dosis, uno de cada 2.200.000 dosis, puede tener una forma más grave de enfermedad, particularmente si vos ignoras si esa persona tiene una inmunodepresión. Muchas personas nacen con problemas de inmunodepresión por causas propias del sistema inmunitario que no en condiciones. Por ejemplo, qué sé yo, déficit de gamma globulina, inmunodeficiencia común variable, muchas enfermedades que generan que la persona ya nace así y vos no podés saberlo, entonces estas personas generalmente tienen una predisposición mayor. Pero la estadística en el mundo es esa: para la primera dosis, 1 en 2.200.000 dosis de vacuna, y para la segunda dosis el doble, 4.400.000 dosis, o sea, realmente es bajo, pero existe. Entonces, en los lugares donde hay mucha difusión del virus y donde el virus circula mucho, como en estos lugares que te dijimos, y nosotros mismos en Argentina hasta hace no poco, la vacuna de Sabin oral con virus atenuados era nuestra estrategia. Argentina hoy goza de un nivel de vacunación importante. Así es. Entonces no necesitamos correr ese riesgo, aunque sea de 1 en 2.000 millones de dosis. Podemos usar la Salk, y de hecho nuestro esquema de vacunación ha cambiado, y a partir de este año el Ministerio de la Nación ya tiene aprobado el nuevo esquema de vacunación, y la vacunación de nuestros niños hoy va a ser con Salk, que es inyectable. La primera y la segunda dosis van a ser con Salk. El niño no tiene ninguna chance de adquirir polio por culpa de la vacuna de ninguna forma,
y quede inmunizado. Las próximas dosis serán de Sabin, que es más económica y que refuerza su sistema inmune, pero no corremos ningún riesgo. Entonces, en este sentido, esto es un avance importante para la Argentina y para la seguridad de las personas que recibimos vacunas y que tenemos que darles la vacuna a nuestros hijos. El hecho de que haya un solo lugar donde exista poliomielitis hoy significa que el planeta entero sigue en riesgo y por eso seguimos vacunando. Yo no quiero ningún niño en la Argentina con polio, no quiero ninguno, ningún adulto secualizado, ninguna persona respirada por culpa de polio. Lo único que hay que hacer es vacunar y tratar de erradicarla de una vez. Un solo caso de polio que pueda migrar, que pueda cambiar el virus, porque ellos se defienden y quieren seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, uno solo que mute nos pone en riesgo a todos. Por eso es un problema de todos la polio, no del país que la tiene en este momento. Es un problema de la humanidad. Y estamos a un paso de hacerlo. Y esto es la importancia, y por eso el Día Mundial de la Polio, para ponerla sobre el tapete y entender que todos podemos ser parte del fin de este flagelo y de esta enfermedad en el mundo. Muy bien, ha sido muy claro. Te agradezco, Andrea, por los datos y por la exposición del problema, que si bien estas enfermedades tienen un día, como otras, es un día para concientizar, pero el trabajo es todos los días y eso es fundamental. Así que realmente te agradezco y estaremos en contacto para otros temas de interés. Te agradezco mucho. Muy bien, como verán, un tema absolutamente de actualidad, que tiene mucha historia y que la solución pasa por la vacunación. Es importante entender que este es un problema que nos afecta a todos, que nosotros en este momento, el continente americano como el europeo, estén libres de, en este caso, la enfermedad de la polio. Recuerde que vivimos en un mundo globalizado y que estas migraciones, recuerde que recibimos o hay planes de recibir gente que vengan de países donde potencialmente esto puede estar circulando. Entonces los controles sanitarios y todas estas cosas son muy importantes. Es importante que nos involucremos como sociedad, como humanidad, para ir a fondo con este problema y aportar individualmente de lo que podamos para que estas estructuras, como nombraban la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Fundación Bill Gates, el CDC y el Rotary Internacional en particular, puedan recibir los fondos suficientes para este trabajo intenso de erradicar la polio. Y es el objetivo global de estas instituciones que trabajan denodadamente, que tuvieron que reforzar su trabajo por esto que le contábamos de una cuestión geopolítica que llevó a que, a punto de eliminar la enfermedad del mundo, en cierta forma se reactivara. Pues en nuestra conciencia está el hecho de trabajar mancomunadamente y aportar, aunque estemos a distancia, para que esto llegue a su fin. Mientras estoy diciendo esto, van a ver a pie de pantalla direcciones en donde usted pueda contactarse con Rotary Internacional, en este caso, para, si está en usted, poder hacer las donaciones que usted pueda realizar para intensificar el trabajo y el 2019 sea el año del final de la polio. Queda expuesto el tema, espero que le haya interesado y nosotros somos parte de la solución del problema. Hagamos nuestro esfuerzo y así en el 2019 estaremos hablando del final de la polio. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.